todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hijos de las Estrellas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los increíbles inventos sumerios que cambiaron el mundo. Porque sabéis que la mayoría de los inventos gloriosos provienen de los sumerios. Estas personas que vivieron en el tercer milenio antes de Cristo, en el sur de Mesopotamia, allanaron el camino para la civilización moderna. Vamos a ver los inventos más increíbles de Mesopotamia, que muchos de vosotros todavía pueden creer que provienen de los tiempos modernos, pero no es así. Porque básicamente, ¿dónde estaríamos ahora sin el ingenio de los sumerios? Pues tal vez incluso seguiríamos como los neandertales, vestidos ahí con pieles, y iríamos por los bosques, habitaríamos en cuevas y cazaríamos para ganarnos la vida. Eso sería más o menos, si no fueran por estos inventos de los sumerios. Porque muchos de los gloriosos logros que nosotros como civilización moderna damos por sentado hoy no existirían. Entonces los sumerios fueron con razón los pioneros de la civilización moderna y quizás también fueron las primeras personas en viajar al espacio. Pero bueno, lo primero es lo primero. Uno de los inventos más rompedores de los sumerios es sin duda el calendario, que surgió del cálculo de las fases de la luna. Aunque la influencia de la luna en la vida cotidiana de las personas solo se examinó científicamente mucho más tarde, los sumerios también eran conscientes del hecho de que las fases de la luna son algo más que un vil mecanismo celestial. No solo los sumerios, sino también muchas otras civilizaciones anteriores vieron en la luna a una mujer cambiante casi aterradora. En la fase creciente, una virgen cargada de promesa sexual. En la luna llena, una madre nutricia. Y en la fase menguante, una bruja con el poder de curar. Por cierto, la palabra calendario proviene de las palabras latinas salendae o calendae, que significa el primer día de cada mes romano. Los calendarios nos dan información sobre los solsticios, equinoccios, eclipses solares y lunares, y dividen el ciclo anual en periodos. El primer calendario fue el calendario lunar sumerio, que, como ya hemos mencionado, se creó sobre la base de las observaciones lunares. El descubrimiento del calendario también tuvo un impacto duradero en el cronometraje. Incluso hoy en día, el calendario lunar sumerio se considera la base del calendario moderno tal y como todavía lo usamos. Con la introducción del calendario, los sumerios también descubrieron el concepto del cortometraje, al dividir un día en pequeñas unidades como segundos, minutos y horas. Finalmente trajeron orden y eficiencia a la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, para dedicarse a actividades agrícolas, comerciar o ocuparse de asuntos administrativos. De hecho, otro invento innovador de los sumerios es la invención de la rueda, que cambió significativamente la estructura económica del país a través del transporte y el comercio. Alrededor del 3500 a.C., los sumerios en Mesopotamia, en el actual Irak, produjeron los primeros discos gruesos de arcilla, que usaron como ruedas para la locomoción. La construcción posterior de ruedas macizas también hizo posible la fabricación de carretas y vagones, primitivos, claro, para el transporte de mercancías y personas. Desde la perspectiva actual, es difícil imaginar el impacto positivo de la rueda en el comercio, la agricultura y la industria. No es de extrañar que la rueda pronto se convirtiera en la piedra angular de la prosperidad económica de los sumerios, porque esencialmente promovió el desarrollo de su y otras civilizaciones. No en vano, la rueda todavía se considera uno de los inventos más importantes de la historia. De ahí la expresión reinventar la rueda. Quítenos el volante y quedará poco. Todo desaparecerá. La rueda es, por tanto, la clave, en este caso la clave, de la invención técnica. El sistema numérico, conocido como sistema sexagesimal
un sistema numérico de base 60 también se remonta a los sumerios. Todavía se usa hoy para indicar ángulos y longitud y latitud geográfica. Un grado tiene 60 minutos de arco y un minuto tiene 60 segundos. Incluso el campo del cronometraje ha sobrevivido hasta nuestros días. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Los historiadores ven una razón importante para la introducción de un sistema sexagesimal en la astronomía, ya que los años babilónicos comprendían 12 meses de 30 días, pero también había un 13º mes bisiesto adicional cada 3 años. Se pueden encontrar más pistas en los cálculos anteriores de los meses lunares que se remontan al 35.000 a.C. A los sumerios también se les puede atribuir una serie de juegos de mesa que se usaban tanto para el entretenimiento como para desarrollar habilidades de pensamiento estratégico. Los juegos se jugaban típicamente en una superficie plana con varias fichas o piezas de juego. Los juegos no solo eran para el entretenimiento, sino que también contribuían a mejorar las propias habilidades de toma de decisiones, resolución de problemas y, en última instancia, también a la planificación estratégica. Los sumerios fueron incluso verdaderos maestros en el procesamiento del cobre y de esta manera revolucionaron no solo la fabricación, sino toda la industria de herramientas. Descubrieron que la combinación de cobre con estaño crea bronce. Este descubrimiento finalmente condujo a la construcción de herramientas agrícolas mejoradas, armamento formidable y artesanía exquisita. Los sumerios esencialmente dieron forma a toda la edad del bronce con su conocimiento. La evidencia más antigua de una vela es un dibujo rupestre en el desierto de Nubia, que se hizo alrededor del año 5000 a.C., representando en una urna funeraria egipcia de Luxor. Sin embargo, hay evidencia de que los barcos se usaban para navegar a través del Atlántico mucho antes y que pueden no haber sido los egipcios quienes inventaron la vela, sino los sumerios. Sin duda, la invención de la vela cambió todo el transporte marítimo, no solo facilitando el comercio, sino contribuyendo pronto a la exploración de otros países y continentes. Mediante el uso de la energía eólica, el rango en el agua podría expandirse significativamente y podrían establecerse conexiones con culturas distantes. Incluso hoy en día, el velero se considera un símbolo de innovación y da forma a toda la navegación. Y finalmente los sumerios también marcaron un hito importante en la creación de un sistema legal bastante moderno para la época, el libro de leyes del rey Ur-Nammu, 2112 a 2095 a.C. Constaba de una serie de leyes sobre delitos como el robo, asesinato, hurto, etc. Pero también incluía temas como la ley del matrimonio, divorcio, el alquiler de bueyes y campos y la brujería. El Código de Leyes es una de las colecciones escritas más antiguas de textos legales, literalmente grabada en piedra, en una tablilla de arcilla. Los textos fueron escritos en sumerio y fueron escritos alrededor del año 2100 a.C., en nombre del rey Ur-Nammu, de Ur. La ley, tal como está hoy, preveía un nivel específico de castigo para varios delitos y faltas. Esto representa un hito importante en el desarrollo de marcos legales y también subraya la importancia de la ley en la civilización humana para el funcionamiento y mantenimiento de la sociedad. Incluso la monarquía se remonta a la época sumeria. Su promulgación no solo produjo un cambio en la dinámica del poder, sino que también sentó las bases para la consolidación de la autoridad y el establecimiento de estados centralizados. De cierto modo, los sumerios fueron pioneros en el desarrollo del gobierno y la formación de la sociedad moderna con la creación de la monarquía. Los sumerios vivieron en el tercer milenio a.C., en la región sumeria del sur de Mesopotamia, entre la ciudad moderna de Bagdad y el Golfo Pérsico. Sus ciudades más importantes estaban cerca de los ríos Éufrates y Tigris. Los antiguos edificios de los sumerios, los típicos zigurats, una construcción de templo en forma de pirámide, cautiva sobre todo por su grandeza y no es inferior a la pirámide egipcia. Se han presentado muchas teorías
sobre el propósito de las instalaciones a lo largo de la historia, incluida muchas sugerencias interesantes de investigadores de ovnis que afirman que alguna vez fueron parte de un puerto espacial gigantesco. Claro, esta teoría nos lleva directamente a una pregunta importante. Si los sumerios también podrían haber sido pioneros en la aeronáutica y los viajes espaciales, entonces en 2016, por ejemplo, durante un viaje de negocios a Dakar, el ministro de Transporte iraquí, Qasem Finjan, hizo una declaración de bienvenida que, curiosamente, casi no se escuchó en los principales medios de comunicación. Finjan ha afirmado que los sumerios tenían su propio aeropuerto y naves espaciales que les permitían viajar al espacio. Finjan está seguro de que los sumerios conocían bien el espacio y que las primeras naves espaciales se construyeron hace unos 5.000 años en las ciudades sumerias de Ur y Eridu. Por lo tanto, los investigadores de ovnis sospechan que las ruinas de los zigurats eran algo así como antiguos puertos espaciales. Esto también explicaría por qué las plantas tenían una plataforma plana en la parte superior. Las naves despegaban de ahí y aterrizaban también. No se puede negar que los sumerios no eran granjeros y pastores ordinarios, y posiblemente incluso sabían más sobre el espacio y el universo que los científicos modernos de hoy en día. Unos años después del discurso de Finjan, un profesor llamado Kamal Azid Etuli, mientras visitaba el museo iraquí de Bagdad, notó 3 tablillas de arcilla cuneiformes sumerias y dibujos de alrededor del 3000 a.C. El profesor inmediatamente se dio cuenta de que los dibujos son muy similares a la imagen heliocéntrica del sistema solar. Esto significa que los sumerios tenían una gran comprensión del funcionamiento de nuestra galaxia, lo que en su día no podría haber sido posible. Y esto también explica por qué los sumerios pudieron desarrollar un calendario con días, meses y años, demostrando que ya conocían bien el movimiento de la Tierra y la Luna. Además, los investigadores han descubierto que los sumerios también conocían la existencia de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero si realmente pudieron viajar al espacio y posiblemente también a otros planetas, no está probado de ninguna manera. Evidentemente sería inconcebible. Está más allá de la presunción hoy en día creer que las civilizaciones modernas son las más avanzadas. Cuando consideras que la gran mayoría de los logros sobresalientes que muchos todavía creen que son de la época moderna, en realidad datan de tiempos muy lejanos en la historia. No somos más que herederos que se duermen en los laureles de civilizaciones avanzadas y pretenden serlo como si hubieran inventado la rueda. Ciertamente, sería muy apropiado un poco más de humildad ante estos logros tan sobresalientes. Ya sabéis que para mucha gente, y muchos expertos y científicos, etcétera, e investigadores, básicamente no hemos sido la única civilización que ha estado o ha habitado el planeta Tierra. Ya sabéis que bueno, hay muchas ruinas, muchos restos, etcétera, de los cuales dan idea de muchas o algunas civilizaciones antes que las nuestras, o que la nuestra, mucho más avanzadas. Bueno, por ahí tenéis desde la Atlántida, etcétera, etcétera, y posiblemente muchas otras más, incluida la Sumeria, que estaban muchísimo más avanzados que nosotros hoy en día y no se sabe por qué de la noche a la mañana ya no están. Porque si alguna de esas civilizaciones hubiese continuado, desde luego nosotros no estábamos aquí. ¿Quién mete mano ahí? ¿Qué ha sucedido ahí? Bueno, pues como todo, alguna vez pues nos enteraremos. Recordaros, casi todos los días estamos en directo en Twitch analizando las noticias del día. Os dejaré el enlace en la descripción del directo. Bueno, en este caso vídeo. En directo estaremos luego, más tarde,
son las 9 horas de España. Si no sois de España, hacer el cálculo, más o menos entre 6 y 8 horas menos si sois del otro lado del charco. Vemos todo lo que ya no podemos ver aquí y sobre todo de momento más tranquilos. Así que por mi parte doy por finalizado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.